Una pregunta quizás con trampa. Pero bueno, hay que descubrir dónde está la trampa. ¿Cómo descubrir la mentira? La mentira, esencial. No, una mentira. Hay mentiras apuntadas desde siempre. Forman parte de un rito. Se repiten y pasan a ser, falsas verdades. ¿Pueden ser falsas verdades? Puede ser. Pero clasificar es un tanto comprometido, porque ¿de dónde nos agarramos, por decirlo de una manera sencilla y campechana, para establecer las diferencias, los porqués? Es difícil detectar la mentira. Más hoy día cuando se la repite enfermizamente en medios de comunicación. Si uno tuviera que hacer un zarandeo para clasificar y limpiar el polvo grueso y dejarlo fino, y nos encontraríamos que queda muy poco fino, que el enorme volumen lo representa lo grueso, lo chabacano, lo feo tal vez, no sé, no se me ocurren adjetivos, créanme, hoy no tengo claridad para los adjetivos como para definir de alguna manera cómo determinar que algo es verdad o algo es mentira. Insisto siempre con la premisa fundamental de sentir antes que pensar que eso puede ser o no ser. Porque, vuelta otra vez, el hecho de pensar incluye un montón de información, muchas veces enquistada en nosotros, predeterminada, como se suele decir en computación. Y es como que ya existiendo ese condicionamiento, y es muy difícil discernir. Hay gente que trabaja mucho sobre el preconcepto, otros ya tienen una forma preestablecida de ver y sentir. Entonces el sentimiento ya está también contaminado de ciertas premisas que se consideran irrefutables. Entonces, ¿cómo diferenciar algunas verdades irrefutables que en realidad son mentiras establecidas? No forman parte de un contexto real. Porque se supone que lo que venga de la realidad, lo que tenga una construcción comprobable, bueno, estaría ocupando el podio en esta cuestión. ¿Cómo se lo rebate? No habría forma, no habría. Condicionemos el verbo haber. No habría, pero en general la hay. Entonces se vive en un mundo muy inestable en cuanto a realidades comprobables y puntos fuertes donde apoyar el pie para no hundirnos en el barro de la duda y del error, porque la mentira sí o sí te lleva al error, te vas a equivocar, vas a entrar en un camino que no es el correcto, no tiene un buen fin, pero te dice el cartel, siga, tan siquiera te ponen una idea una señal de baje la velocidad, no, la idea es que te estrelles. Es una forma de regular, es una forma de condicionar, es una forma de terminar con algo fundamental que es la fe.
Y uno le empieza a perder la fe a ciertas cuestiones, a ciertas personas, a ciertos hechos. Y esas verdades que hasta un momento dado acompañaban como algo irrefutable se ponen en duda. Entran en un casillero que realmente asusta. Asusta por lo inconsistente. En general, para llegar a una mentira transformada en verdad, hay que tener una direccionalidad en los pensamientos. Insisto siempre con que al corazón es muy difícil engañarlo. Ahí hay algo, hay un código ancestral que hasta el peor de los mentirosos no puede superar. Insisto, por experiencia propia y por haber analizado, como ven busca que soy, que podría asegurar que el corazón es inefable, es infalible. Claro, el tema es hasta dónde esa infalibilidad te deja la sensación de que eso que estás sintiendo es lo correcto. Hasta se duda de lo que uno siente. Nunca nos olvidemos que la memoria ancestral guarda una frecuencia dentro de lo que es el plexo solar, fundamentando la chispa universal, a la que se la conoce también como la chispa divina. Y una vez que esa chispa deja de ser chispa, se transforma en un fueguito constante, en una luz iridiscente, fuerte, que va creciendo a medida que la frecuencia cardíaca nos va impulsando también a un reconocimiento de esa interioridad, de esa intimidad, de esa seguridad que nos provee nuestro plexo solar, conectado con el Sol, conectado con el Gran Padre. A pesar de que uno tendría que dejarse llevar con total tranquilidad y seguridad, porque raro es que ocurra algo contrario a lo razonablemente bueno. Sin embargo, hay gente que lo duda y cree más en lo que piensa que en lo que siente. Y ahí está el condicionamiento. Hay una direccionalidad. Te dicen es por acá, y si todos van por ahí, en general, darte vuelta y tratar de enfrentar la correntada va a significar tener demasiado en contra. Entonces, una vez que ciertos mecanismos coinciden en una direccionalidad, y no te vas de ahí. Y de última, te llevan, te arrastran, te empujan. Y ni se te ocurra darte vuelta porque te van a insultar, te van a golpear, te van a empujar de nuevo más fuerte y te van a decir, seguí tu camino. ¿A quién se le ocurre ir en contramano? Claro, el que pone la flecha y el que indica que es para aquel lado, feliz y contento. Logra el objetivo, que no es otro que condicionar la dirección. Es por acá. Y no se te ocurra moverte. En general te dan ventajas, te indican que por ese camino vas a conseguir un montón de logros, que tus méritos serán reconocidos y, por supuesto, premiados. Entonces, insisto, ¿a quién se le ocurre ponerse en contra de lo normal, lo que debe ser, lo que se viene haciendo desde hace mucho y a lo que no se puede dudar de su efectividad? A partir de ahí, está claro que tu realidad queda condicionada. Y sigo insistiendo que ese condicionamiento es lo que se considera normal. Incluso son muy pocos los que analizan si es que realmente es así o hay algo, hay una trampa, hay un empujarte a que debe ser de esa manera y no de otra.
a que debe ser por ese camino y no otro, a que te conviene ir por la autopista a toda velocidad aunque vayas pegado a Guadarray, antes que salirte e intentar nuevos caminos. Quien construye la autopista te da todos los beneficios, pero tenés que pagar peaje. No es gratis. En la realidad física el peaje es material. Hay un dinero que te dice pone esto y pasás. No lo tenés, te quedás de este lado de la barrera. Pero en la realidad vital, la de la sabiduría, la de la previsión, la de la planificación, y ni qué decir la del amor, sin condicionamientos, sin rutas pretrazadas, dejándonos llevar por el sentimiento puro. ¿Puede haber algo más efectivo que eso para entrar en el camino de la felicidad? Yo no lo considero, pero el uso y la costumbre y ese condicionamiento, mentite que quedás condicionado, esa es tu condición, mentir y ser mentido. La mentira es muy fácil de construir, máxime cuando vos ya tenés una siembra. Hay una intencionalidad previa y una siembra constante. Esto, insisto, no es casual. Hay una causa. Sembrar falsas verdades incluye un aperitivo que son las dudas, ¿no? O sea, hay algo que va por delante de esa siembra condicionada y es siempre el corazón que empuja desde abajo, que te está diciendo, che, ojo, alarma, pensá, pero pensá dirigido al sentir, frená, que tu pensamiento no empuje la condición, enfrentate a eso que supuestamente es la gran realidad con tu premisa personal de lo que es verdad, porque cada uno de nosotros tiene una verdad. El tema es que, claro, hay que ponerla en juego cuando todos dicen que es para este lado y vos sabés que es para el otro. Y ahí está la lucha ignorancia-sabiduría, porque los condicionamientos en general, por no decir siempre, te van a condicionar hacia la mentira, te van a condicionar hacia lo preestablecido. La mentira paga, me decían a veces. Me decían, no, escuchá, es mejor mantener a la gente engañada, porque ¿qué ganamos diciéndole la verdad? ¿Viste? Y vos los escuchás y decís, bueno, a ver, ¿no sería un hermoso gesto de honestidad? ¿Qué? ¿Honestidad? ¿Qué es eso? Ah, no sabés. Bueno. Vos podés ser el tipo más honesto del mundo y te creen un mentiroso. ¿Cómo evitas eso? Bueno, ¿será que uno no puede dominar lo que puedan creer o no creer de uno? Uno se expone, pero, y ahí es donde te vuelven a tirar la piedra. Pero si ya la gente tiene la forma de ver y creer de las cosas condicionadas, tienen los anteojos puestos, y alguien les regula el foco. Y entonces van a creer lo que los condicionantes quieren que creas.
Y, insisto, vos podés ser el tipo más maravilloso del mundo, que lo podés demostrar constantemente, pero esa mayoría no llega a vencer y superar el condicionamiento mentiroso. Y eso impone marcas, impone filtros. Y hay no puede ser que este sea mejor que otro. No puede ser que sea tan bueno. No puede ser, no puedo creerlo. ¿Cuántas veces te dicen no puedo creerlo? Esto es increíble. Claro, al no creerlo no lo creas. No le das un valor. Pasa como algo que pasó, que no se aparta de las formas, como te suelen decir. Tenés que ser formal. Si rompes las formas, bueno, estás cometiendo, como liviano, pecados. Y yendo a lo grueso, y ya te estás poniendo un provocador. Estás provocando, indicando que la cosa no es así, sino que perdóname, tu verdad no logra opacar la verdad reconocida. Esto tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque los señores dicen que tiene que ser así. O las creencias dogmáticas te vienen empujando desde andás a ver cuántos cientos de años, por no decir miles, que las cosas son de esta manera y no pueden ser de otra. Y eso es una siembra constante, insisto. Siembra. Y ahí se van armando mecanismos sociales. Mecanismos poco menos que irrefutables, siempre condicionantes, y armados de tal manera que son poco menos que infranqueables. Es como que te colocan paredones a tu alrededor, pero sin ninguna escalera que te indique llegar hasta la cima de ese paredón. No, el paredón está ahí, tiene que estar. Es un límite preestablecido. Alguien lo puso, por algo se construyó, por algo se hizo tan alto, y después la gran duda, ¿qué hay del otro lado? Y te la pintan como para que ni se te ocurra asomar la nariz. Hay barreras que no se pueden ni se deben superar. Y ahí vuelve la vieja historia del dinero. Barrera como mecanismo de intercambio que no se puede superar. El dinero tiene que ser uno, predeterminado y hecho, entre comillas, por quienes ostentan el poder de hacerlo. Y mientras no haya quien se les oponga a ese enorme monopolio, van a seguir dominando el mundo. Estoy tratando de acordarme quién fue. Creo que fue Rothschild. Alguno de estos personajes, Rockefeller, creo que fue Rockefeller, que siempre decía, al menos dentro de su relato normal, denme la creación del dinero y no habrá otro poder que logre superarme. Algo así, ese era el concepto. Sos el dueño de la creación del dinero y lo demás no tiene importancia, porque todos corren detrás del dinero, pero a nadie se le ocurriría crearlo. No, la idea es obtenerlo de la forma que fuere, honesta, deshonestamente,
a partir de una creación extraordinaria o a partir de un crimen irreconciliable con la vida, pero la cosa es tenerlo, es aumentarlo, es hacerlo crecer exponencialmente, tener mucho, y cuanto más tenés, más querés. Llevar adelante una construcción tan aparatosa que además, insisto, cumple con la función de esto no se discute, esto es así. Yo recuerdo en las primeras charlas que hacíamos con respecto a los clubes de trueque, cuando había gente que nos decía, pero ustedes son retrógrados, ustedes están volviendo atrás en la historia, ¿a quién se le ocurre hacer trueque en este momento? Digo, a todos. Vivimos del trueque, el trueque nunca se abandonó. ¿Cómo que nunca se abandonó? No, nunca se abandonó. Si ustedes tienen un papel ahí que dice dólar, ¿sí? ¿Y qué hacen con ese papel? ¿Se comen el papel? ¿O van a la frutería y dicen, denme 1 kilo de manzanas, ¿cuánto es? X dólar, agarrás los billetes, lo das y te llevas las manzanas. Pero eso es comprar. Claro. Compra y venta son las dos funciones del trueque. El trueque básico es intercambiar. Lo que pasa es que se utilizan herramientas para el trueque, que no son necesariamente cosa por cosa. Este billete es una herramienta de compra, pero básicamente estás cambiando ese billete por algo que te estás llevando o comprando. Ahora bien, ¿de dónde salió ese billete? ¿Lo construiste vos? ¿Lo emitiste vos? ¿Lo imprimiste vos? ¿O te lo han dado como parte de pago de algo que vos ofreciste? A ver, trabajás en una fábrica de tornillos. Si no existiera el billete, te pagarían con tornillos. Todos los meses te llevarías a tu casa una tremenda caja de tornillos. El tema es, cuando vas a comprar comida, ¿te aceptan los tornillos? ¿Necesita tornillos el verdulero? ¿Ese que te acaba de vender manzanas? No. No, te va a decir, no, la verdad los tornillos no me sirven, no, un par tal vez para hacer una reparación, pero yo no vendo tornillos, no puedo cambiarte manzanas por tornillos. ¿Y qué pasa si yo te doy una herramienta, un elemento, un papel, lo que fuere, que representa el valor de las manzanas? Que acabo de comprar la manzana. Eso es trueque. He trocado mi billete o mi asiento trasladándote un crédito a tu favor por tus manzanas. Es un cambio, es un trocar. Lo que pasa es que nos quedamos con la figura de cosa por cosa, pero ya no sirve. ¿Por qué? Porque la variable es tan grande, los mecanismos de producción son tan enormes, que no se puede volver al trueque primitivo, no se va a volver nunca al trueque primitivo, porque en el trueque primitivo lo que se hacía fundamentalmente era hacer un cambio directo de cosas que vos producías. Producías huevos, cambiabas tus huevos. Producías lechuga, ofrecías tu lechuga como cambio. Y no tenías vacas, por ejemplo, entonces el que tenía las vacas ordeñaba, tenía leche, y había un intercambio entre el huevo y la leche. Pero lo más lógico, no hacía falta dinero, porque el fundamento de vida se mantenía dentro de límites absolutamente controlables, razonables, y no extendidos en un volumen cualitativo enorme. No, eran elementos básicos de la vida de todos los días: ropa, comida, incluso transporte. Y había quien hacía tejidos, y había quien construía zapatos, y había quien hacía espadas. Y todo era material de cambio, porque era tu talento
como productor de algo y a la vez consumidor de aquello que te venía a cuenta, porque no lo producías. Si eras herrero haciendo espadas, muy raro que tuviera gallinas. Pero ¿qué pasa? Que en la casa del herrero había gallinas. Y existía la autosuficiencia. Cosa que cuando nos encerraron en los corrales ciudadanos, se acabó la autosuficiencia, pasaste a ser dependiente. Y ya, yo te doy la luz, págamela. Yo te doy el agua, págamela. Te doy el servicio telefónico, págamelo. Te doy los transportes, págamelo. Falta que nos cobren por respirar. ¿Cuántas veces respiró por día? Tanto, tiene que pagar tanto. No va a faltar mucho, ¿eh? Y tal vez no sea el aire atmosférico el que nos vendan, va a ser el aire embotellado porque no vamos a poder respirar un aire atmosférico limpio, puro. Y por otro lado nos han encasillado, nos han clasificado y nos han guardado, porque en el mismo espacio donde antes había una casa y un lote y un campo donde había siembra, animales, ahora hay un edificio que están construidos uno encima del otro. Yo estoy viviendo en un quinto piso, tengo 4 por debajo mío. ¿Qué significa eso? Que estamos superpuestos. El terreno es el mismo, pero se multiplica hacia arriba. Yo lo que no entiendo es por qué le dicen propiedad horizontal, si en realidad es vertical. Es otra de las cosas que siempre me pateó la cabeza. Y mi padre era constructor, hacía edificios de estas características. Y cuando se los presentaba en un edificio de propiedad horizontal, no, es vertical. ¿Por qué? Porque si fuera horizontal sería a lo largo y ancho, no hacia lo alto. Si es hacia lo alto es propiedad vertical. Cada uno de los módulos de propiedad está por encima del otro y por debajo del que sigue. ¿Estoy diciendo tonterías? No, bueno, que alguien me explique por qué es horizontal, siendo vertical. Ya, ahí nomás ya estamos otra vez metiendo una mentira. Mentira que la repetimos, como la mentira del fallo, que yo siempre repito hasta el cansancio, y lo he preguntado y no me lo saben responder. Es un uso. Sí, pero está mal. Quiere decir que el juez, cuando dicta un fallo, está cometiendo una injusticia, porque es un fallo, está mal. Está mal, ¿por qué está mal? Y bueno, porque todo lo que falla está mal. Te falló el motor, el coche se quedó parado. ¿O qué? ¿Estoy loco? El motor tuvo un fallo, listo, falló. Verbo fallar, yo fallo, tú fallas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Ah, no, pero por convención la justicia tiene fallos. Está reconociendo su verdadera esencia, que nunca va a llegar a una verdad total y que diga que ese ser es inocente por esto. Sí, se logra, por supuesto, pero sigue siendo un fallo. Y aceptamos convenciones a partir de palabras estúpidamente mal colocadas, y sin embargo ahí están. ¿Eso puede formar parte de un mecanismo mentiroso? Puede ser. Si lo aceptamos como algo normal, deja de ser mentiroso. Un gobernante te promete durante una campaña que va a hacer cierto tipo de cosas. Después no las hace todo lo contrario. Una vez que sale elegido por haber prometido esas cosas. ¿Es correcto? No. Tiene que salir, tiene que entregar. Ha mentido. Bueno, pero las circunstancias. Y ya empiezan las excusas. Entonces vos que vas a votar, que haces la fila, que te comes a veces X cantidad de tiempo para poder meter el famoso votito y te van cambiando siempre la regla a mitad de camino, ¿viste? Y te crees que sos el que realmente los elige y un beneficiario de que esos tipos estén haciendo lo que están haciendo. No, para nada. Pero convencionalmente aceptás esas condiciones, sabiendo que estás condicionado y sabiendo que son las reglas del juego.
debe ser de esa manera y no de otra. ¿Y a quién se le ocurre enfrentarse? Y en general a nadie. Porque esos son los poderosos. Hasta hace un mes atrás te estaban rogando de que los elijas. Y una vez que quedaron electos, a partir de ahí, bueno, olvídate, son tus amos. Hacen y deshacen, insultan, hacen lo que quieren. ¿Viste? Y vos, calladito la boca, ¿eh? Entonces el sistema es una mentira, es una enorme mentira. Pero se muestra como una verdad porque los que ven esa mentira disfrazada de verdad aceptan el disfraz, aceptan la máscara, aceptan las luces, los colores, aceptan los aplausos, aceptan todo el circo que se arma a partir de una falsa verdad. Insisto, a nadie se le ocurría discutirlo. Y cuando alguien lo discute, bueno, ¿desde qué lado estás? ¿De la mayoría o la minoría? Todos quieren estar del lado de la minoría privilegiada, pero saben que lo que gana es la mayoría en estado de coincidencia y en apoyo mutuo. Pero todos quieren ser minoría. Todos quieren estar en la cima de la pirámide. A ver si hay oportunidad de estar arriba de todo. Claro que la caída desde esa punta es muy peligroso. Y tu superficie es muy pequeña. Llegar a la cima es estar haciendo equilibrio. Con un montón que quieren llegar a la cima. Y vos te venís desde esa altura rodando por todo aquello que está formando parte de la pared oblicua de la pirámide. Y como llegás abajo y los de abajo te miran como diciendo, ah, ¿viste? Qué poco te duró, ¿eh? Y todos ilusionados en seguir trepando cabezas hasta llegar a la cima para volver a caerte. No sé, yo hago figuritas en el aire, créanme. Hay momentos que me siento ridículo tratando de justificar lo injustificable o buscar alguna explicación sobre cosas que ya están consideradas como piedra, digamos, ya están petrificadas. Miren, es bellísimo ver la madera, pero los bosques se están petrificando y cada vez más rápido, sin contar de que también se están destruyendo. Y queda tierra arrasada. Y es muy difícil aceptar que eso haya ocurrido por simple ignorancia de quienes formamos parte de esta historia llamada humanidad. No podemos generalizar. No podemos decir que esto es así porque es así y punto. No debemos tampoco hacerlo porque nos estamos destruyendo. Paulatina y lentamente. Pero ahora se apuran los tiempos. Ahora estos señores del poder y la muerte necesitan apurar el trámite porque viene la gran modificación y ellos pretenden de que sean muchos los que se queden. Pretenden dominar esto en un estado de materialidad constante y hablar de espiritualidad y hablar de todo esto que normalmente mencionamos como un destino, como una forma, como una, digamos, idea de crecimiento espontáneo que nos permita sentirnos libres con nosotros mismos, que nos permitan la sonrisa antes que la lágrima. Y si existe la lágrima, pues que sea de emoción, no de tristeza. Pero nos vienen empujando paulatinamente al abismo, y sabiendo que ahí está el abismo, nadie trata de enfrentar eso dándose vuelta y diciendo paren, porque nos vamos a caer todos. No, todos siguen caminando como diciendo, bueno, el destino es caernos en el abismo y listo. Seguramente abajo hay colchones o nos están esperando, qué sé yo. Pero hasta que no estás en el borde no sabés. Y arriesgarse a llegar al borde es una tamaña estupidez. Y sin embargo, estas sociedades modernas empujan hasta el borde.
y crean conflictos donde no debería haberlos, para nada, pero todo para mantener la hegemonía del papelito, porque todo termina en el papelito. Parece a veces hasta absurdo, pero todo termina en el papelito. Ese papelito es el que lleva las de ganar siempre. Y tiene que ser ese papelito, el que te dicen que es el único, porque lo demás no tendría valor. No se justificaría su existencia. ¿Y qué pasa cuando un enorme grupo de la sociedad dice, de este ya no quiero saber nada? Ahora me interesa este otro, porque lo hago yo, lo construyo yo, lo ofrezco yo. Y así como acepto el que otro hermano me da, ese otro hermano acepta el que yo le doy. Y hacemos un intercambio bajo una línea de compensación. Compensamos, equilibramos. No hay ni ganador ni perdedor. Todos salimos beneficiados en un sistema hecho por nosotros, los de abajo, no condicionado por los 4 o 5 que están ahí arriba. Es tan fácil hacerle, como diría cuando era chiquito, hacerle pito catalán y decirle, no, flaco, eso que vos me ofrecés ya no lo quiero. Claro, que dentro de este esquema, y estando todos esclavizados ante ese papelito, pues quienes arrojan, como dirían, la primera piedra. Nadie se atrevería a semejante barbaridad. Bueno, nosotros lo hicimos. Lo hicimos con el sistema de los clubes de trueque y ahora con los núcleos de intercambio compensado. Y vamos a ganar. Porque cada vez son más los que entienden que el dinero propio es más sencillo de obtener que el dinero compartido otorgado por quienes lo limitan y lo distribuyen mal. Porque no me gusta usar la palabra justicia, le tengo bastante bronca, pero es justo que todos tengamos lo que nos merecemos, por el solo hecho del esfuerzo que hacemos para obtenerlo. ¿Por qué yo tengo que tener menos que el otro si estamos en la igualdad de condición? No. El otro es el que tiene la maquinita de fabricarlo y yo tengo que aceptar lo que el otro me da. ¿Por qué no puedo tener yo mi maquinita de fabricarlo? ¿Por qué tiene que ser esa maquinita? Porque no puede ser de otra manera, te dicen. No. ¿Por qué? ¿Quién lo impone? ¿Quién dice que debe ser de esa manera? Bueno, cuando nosotros pusimos a funcionar las herramientas de intercambio, esos famosos créditos, había una variedad enorme. De hecho, la idea, arrancamos diciendo que tiene que haber pluriforma monetaria. O sea, muchas formas diferentes, engarzadas en una circulación limitada que permita cerrar círculos de intercambio y que mantengan el fundamento de una supervivencia controlada. Vivimos, producimos y volvemos a vivir para producir y producimos para vivir. Listo, ahí cierra el círculo. Producimos lo que sea necesario, desde comida hasta vestimenta, lo que sea, no importa. Lo hacemos. Claro, pero hoy están los monopolios corporativos funcionando y claro, está todo envasado, está todo con cajitas, frasquitos, paquetitos, en esos grandes lugares donde están todos acumulados con un valor abajo. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer galletitas si las va a ir a comprar al supermercado? Listo.
¿Quién fabrica las galletitas? Tiene el imperio de las galletitas. Hay imperios unicontrolados y hay imperios que se subdividen en diferentes marcas o formas. Listo. ¿Está bien o está mal? En lo que se refiere a la abundancia, está mal. Está mal. Porque cada uno de nosotros tiene el derecho de producir lo mínimo para vivir. Y de ahí poder excederse si quiere, pero para el consumo propio, o bien para el compartir. Pero el que no tiene o no llega al papelito, no llega a comprar la galletita. Parece estúpido lo que estoy diciendo, pero es así. Claro que yo recuerdo a mi abuela cocinando, esa que yo ya les mencioné, que estudió en la famosa escuela francesa Le Cordon Bleu, junto con doña Petrona C. de Gandulfo, aquí en Argentina, y yo la veía cocinando, y no había cosa que se le escapara a la vieja, y a mi madre la entrenó en ese métier, y era, pero fantástico, todo lo que hacían, todo. Unos platos que hasta me atrevería a decir que eran exóticos, pero de una construcción nutricional que miércoles, y yo no tuve nunca enfermedades de pibe, pero lo digo con la autoridad de haberlo vivido, ¿eh? No me enfermé de nada. Era el tipo más sano que podía haber. Y nunca fui el típico gordito que rebotaba en las paredes, ¿eh? No. Fui robusto. Fui grandote. Pero eso porque venía de una muy buena alimentación. Amén de, bueno, lo que uno por tradición familiar arrastraba como herencia, ¿no? La genética que le dicen. Pero mi familia era autosuficiente. Claro, vivían tanto mi abuelo como mi papá habían sido miembros, trabajadores de estas empresas inglesas que producían el empaquetado de carne aquí en Argentina, que fueron el Armour, que fueron el Swift. Swift todavía sigue existiendo como marca. En aquella época eran monopolios absolutos. Y ese era el trabajo que traía el dinero. Pero en mi casa nunca faltó nada. Casa propia. Ahí no hablar de alquiler, ¿qué era eso? En Berisso, que era el pueblo que está cercano a la capital de esta provincia, la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, nadie alquilaba. Eran todos propietarios. Barrio de inmigrantes, naturalmente, o sea, el barrio donde yo vivía de muy chiquitito era una pequeña colonia ruso-ucraniana. Pero todos tenían su tierra, todos construían su casita, de chapa, de material, no importaba. El tema es que tenías posibilidad de hacerlo. Y a veces ocurrían cosas fantásticas. Miren, aprovecho para hacer un puntito y contarles una anécdota bellísima que me tocó en la familia. Naturalmente yo era muy chiquitito cuando eso ocurrió, casi diría que recién nacido, pero me lo contaban como un hecho de familia, de una belleza casi diría magnífica. Fíjense qué detalle. Mi abuelo, originario de Kiev, en Rusia, Ucrania para ser exacto, en realidad no era de la zona céntrica de Kiev, sino un poco alejado. Había una pequeña comunidad de tipo feudal enganchada dentro de una figura de un principado. Lo que era la familia de mi abuelo eran los príncipes de ese lugar, los principales, los dueños, diríamos,
o como se podría decir más en la Europa central, el señor feudal. Pero era un principado, se los consideraba príncipes, con toda la leyenda que trae la palabra, pero bueno, esos eran mis ancestros, eran príncipes. Yo hoy tengo sangre azul, yo me fijo en las venas que tengo acá en el brazo y veo que son de color azul, así que tengo sangre azul. Esa es la broma. Bueno, ¿qué pasa? Que desde muy chicos mi abuelo tenía un amigo. Ese amigo, poco menos que hermano, inseparable. Desde muy pequeñitos pasaron por toda la que pasan los niños, el sistema escolar, los deportes, hasta que salta la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ahí se complica la cosa. Por supuesto, a mi abuelo lo mandan al frente oriental, como apuntando para el lado de China. Y a su amigo, Chimochei, así lo llamaban, Timoteo, Chimochei, lo mandan al otro frente. Por lo tanto, los dos amigos, poco menos que hermanos, van hacia Oriente y Occidente, estirando, naturalmente, una línea invisible, poco menos que irreconciliable. Ninguno supo más del otro por el solo hecho de una separación y una guerra de por medio. Mi abuelo tiene la suerte, porque no se lo puede mencionar de otra manera que no sea suerte, de que cuando llega al frente, termina la guerra. No tuvo ocasión de tener enfrentamientos, porque más que nada el frente oriental era más bien de resguardo. Por lo tanto, no existían acciones bélicas tan poderosas como las que ocurrían para el otro lado. Y la intervención rusa no había tenido hasta ese momento el enfrentamiento directo como ocurría, por ejemplo, entre ingleses y alemanes. Había habido un frente ruso, pero las batallas eran mucho más duras entre alemanes e ingleses, por ejemplo, que entre alemanes y rusos. De todas maneras, la guerra termina. Una guerra muy diferente, una guerra muy sui generis por el tema de las zanjas, la guerra de trincheras, como se la llamaba. Bueno, mi abuelo se pierde de su familia, no logra volver nuevamente a Ucrania. Su situación era bastante compleja dentro de lo que era su propia vida, todavía joven, entre comillas, y decide venir para América. Consigue embarcarse. De hecho, tengo el sobre de tela con los datos de la empresa con la que él viajó de Europa hacia acá. Él termina, si no me equivoco, en Italia, y desde Italia se viene para Argentina. Tuvo que evitar todo el tema, la ocupación, no sé, yo de esa parte no tengo una memoria activa. Mi abuelo no tenía muchas ganas de hablar al respecto, había sufrido mucho, a pesar de no haberse enfrentado con armas directas, vio la destrucción, quedó marcado de por vida y nunca pudo encontrar a su familia. ¿Qué pasó con la familia? Alguien dice que huyeron, otros que murieron. Lo cierto es que no pudo encontrar a nadie. Bueno, quedó solo. Llega a la Argentina, conoce a mi abuela, la polaca, Elena Chepas, me acuerdo su nombre, hermosa mujer, unos ojos azules, durísima, bravísima,
institutriz, venía a cargo de una familia polaca y se hacía cargo de la educación de sus hijos. Se conocen, se casan y se instalan en Berisso, en la pequeña colonia ucraniana que se estaba formando ahí. Y acá viene lo lindo. Un día él se encontraba en su quinta y escucha voces en el lote de al lado. Había como un pequeño ligustrín de alguien que estaba conversando en ruso con otro, diciéndole que le interesaba comprar ese lote. Estaban como hablando de valores, y que bueno, podemos hacer así, usted me lo puede pagar de esta manera. Él decía que era productor de juguetes en madera, que esta otra persona decía, bueno, pues yo tengo un amigo que tiene una juguetería, usted le puede proveer de juguetes a pedido. O sea, los juguetes eran trencitos de madera, autitos, unos camiones bellísimos, aviones. El tipo tenía un talento extraordinario el ruso. Bueno, sí, por supuesto. Lo que yo quiero es pagarle. Hoy no, usted no se preocupe. Fíjense lo que era eso. Estrechón de manos, de caballero a caballero, de hermano a hermano. Usted me va a pagar, yo sé que me va a pagar, listo. Ya está. Se estrechaba la mano y eso era. Pero cuando este otro le pregunta de dónde venía este hombre, le da el dato del pueblito cercano, que ahora no me acuerdo cuál es, a Kiev, que era la gran ciudad, la capital en ese momento de Ucrania. Y mi abuelo escucha y dice, ¡ops! Ese es un vecino de donde yo viví. Entonces deja de hacer lo que está haciendo y se asoma a la ligustrina y ve un hombre, pero unos ojos, que si hay algo que los rusos tienen, son ojos particulares, tengo que reconocerlo, que lo dejan medio como con duda. Y este mientras tanto charlaba con el otro, enfrentaba a mi abuelo, el otro, este hombre, el verdadero dueño, digamos, del lote, que lo estaba vendiendo de espaldas, ese otro ruso mirando hacia este otro hombre y mi abuelo detrás de este otro, seguían una misma línea de mirada. De golpe, el ruso lo ve a mi abuelo y mi abuelo lo ve al ruso. Y a mi abuelo se le ocurre pegar el grito: ¡Timotei! Y el otro lo mira: ¡Iván! Bueno, a partir de ahí, imagínense dos hombres llorando y abrazados por no sé cuánto tiempo. Porque resulta que ese lote de al lado de la casa de mi abuelo lo estaba comprando quien vivía al lado de su casa en Rusia. Y que habían sido separados por la guerra, uno hacia oriente y el otro hacia occidente. ¿Puede ser posible? De hecho lo era. Y así fueron vecinos. Yo tenía todos los juguetes asegurados. En cada pequeña fiesta, por lo que fuere, yo he llegado a recibir juguetes en Mar del Plata, donde estoy viviendo ahora, enviados por Timotei. Luego de que mi abuelo había fallecido, Pero Timotei se hizo muy famoso ahí en la ciudad de Berisso, ofreciendo esos juguetes únicos, porque además les hacía una pintura en degradé. Eran obras de arte. Qué loco, ¿no? Qué maravilla que esos dos casi hermanos se encontraran en sus últimos tiempos a miles de kilómetros de su hogar y luego de haber vivido totalmente separados en distancia y efectivamente, ¿no? Esas realidades no se pueden comparar bajo ningún concepto con algo relativamente normal. Rompen la normalidad, tienen una esencia diferente y hay una verdad intrínseca que no hay forma de discutir. Ocurre porque ocurre. ¿Qué fuerza puede provocar semejante maravilla
como lo es encontrar a un ser amado, querido, compañero de juegos, muchísimos años después, pero muchísimos, y que justo tuviera la ocasión de volver a ser vecino, ligustrina de por medio. ¿Qué fuerzas desde el más acá ocurren para que eso se plasme de una manera casi diría inexplicable? Porque honestamente es absurdo tratar de encontrarle una explicación. Hay magia y hay opciones absolutas que no requieren ningún tipo de explicación. La verdad no requiere explicación. Es verdad y punto. Ocurre. Y cuando dejamos que nuestros sentidos internos, básicamente la profundidad del sentir de nuestro plexo solar, nuestro corazón, nuestra esencia amorosa, actúe libre, pues no hay forma de pasar ese filtro. Es verdad y punto. Por eso insistimos que hay que empezar a dejar de pensar y empezar a sentir. Porque nos van a seguir llevando hacia la trampa y vamos a seguir cayendo en esa trampa, o como quien dice, pegando siempre con la misma piedra estúpidamente, cuando si dejáramos actuar a nuestro corazón, ese verdadero sentir, nunca nos equivocaríamos. Este sistema está cayendo. Tiene que apuntar, salir del mecanismo sociedad y entrar en el mecanismo comunidad. Porque en la medida que somos como uno, vibramos a una misma frecuencia. Y si vibramos a una misma frecuencia, es muy fácil ver la oveja negra en la majada blanca. Es muy fácil. Se distingue de una manera tremendamente fácil de observar. Entonces, pero tenemos que entrar a vibrar bajo una misma frecuencia. Y eso se logra en comunidad, no en sociedad. Porque la sociedad tiene una heterogeneidad tan amplia que es muy difícil encontrar un concepto que pueda ser unificador. Y ahí vienen las divisiones, partidos. Ya está, este de izquierda, este de derecha, el otro, ya está. Ya una vez que te separaste en un ideario, que por supuesto es inferior al simple afecto de convivir con hermanos y en hermandad, entonces es enfrentamiento asegurado. Encima nos ponen ese trapo llamado bandera para que nosotros los identifiquemos de este lado y los del otro trapo del otro lado y a los tiros. Es tan absurdo entrar en ese tipo de disquisiciones, porque lo único que producen es daño. Pero siempre a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son los pescadores? Los señores, entre comillas, del poder que mantienen un monopolio hegemónico a partir del dinero. Y ahí cierra todo. Solución directa. Muchas monedas, muchas formas, muchos dineros y muchas cuestiones que permitan que cada núcleo humano se desarrolle y después a su vez internúcleos logren ese desarrollo también. Nosotros teníamos los nodos del trueque y después teníamos otros nodos en otros lugares, en otras provincias y hacíamos intercambio, incluso con monedas diferentes. Nosotros íbamos con los arbolitos y nos traíamos cualquiera de los que venían de Córdoba. Se hacía como quien va y compra las fichas en un casino. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Yo venía con mis papelitos de Mar del Plata, iba a lo que era la caja de intercambio, como la ventanilla de venta, y decía, tengo tantos de esto, dame tanto de los tuyos. Y yo le entregaba los míos. Y con esos hacía los intercambios en ese núcleo o nodo de intercambio, usando la moneda local. Esto es como ir a Estados Unidos, no podés pagar con pesos argentinos. Tenés que hacer el cambio. Y te dan dólares y vos entregás los pesos. Es más o menos lo mismo. Cuando nos íbamos, si habían sobrado monedas, que raramente sobraban,
porque te lo gastabas todo, te traías todo lo que podías, iba de nuevo a la caja y le decía, te dejo la moneda local, dame los créditos del trueque del arbolito. Y te daban el equivalente, era uno por uno, no había una cuestión de que acá te dicen, no, dame 1.400 y llévate $1, no, esto era realmente maravilloso, era el 1 a 1. ¿Por qué tiene que ser esta moneda más cara que la otra? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Argentina? ¿Los cañones? Porque si es por producción de alimentos, nosotros producimos más que ellos. Eso se termina, y se termina muy pronto. Y vamos a volver a ese intercambio amoroso, en el que todos nos ayudamos a todos. Bueno, se acabó el tiempo, che. Ya estamos pisando la hora, los 60 minutos, así que momento es de que yo les envíe, como siempre, un abrazo, un beso fuerte, un gracias tremendamente enorme por este ratito compartido. Y el deseo de corazón a corazón, de que nos volvamos a reunir en este ratito mañana, si a ustedes les parece bien, o cuando ustedes puedan. Ya saben que Julito todos los días se manda un videíto de 1 hora, tratando de explicar a veces lo inexplicable. Los amo mucho. Nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana.